que entre el resto de los abogados. Buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días. Buenos días, don Edesio. Buenos días, señor Bien, presidente. pues, vamos a dar inicio entonces a la vista de la causa de la reclamación ROL R289 del año 2021, acumulada a la ROL R290 del año 2021, caratulada Diego Eduardo Ibáñez Cotroneo con Servicio de Evaluación Ambiental, respecto de la legalidad de la resolución exenta 2021 9910-1180 de 31 de marzo de 2021. De acuerdo a los protocolos establecidos por el Tribunal para las Audiencias Remotas, se les solicita a los abogados mantener en silencio los teléfonos celulares, así como las alertas de correo electrónico y de redes sociales. Si durante el desarrollo de la audiencia se produce algún inconveniente que impida que los abogados puedan escuchar o hacer sus alegatos, vamos a suspender por un momento a la espera que se pueda solucionar la deficiencia, y si no se puede solucionar, se suspenderá la audiencia para fijarse una nueva fecha. Para los mismos efectos, les vamos a pedir a los abogados que conserven en todo momento sus cámaras encendidas. ¿Bien? Dicho eso, en esta reclamación, en esta vista se inscribió para alegar por la parte reclamante don Diego Eduardo Ibáñez Cotroneo, su abogada, doña Paulín Silva Heredia, por 20 minutos. Por la reclamada, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, se anotó doña Camila Contese Towns por 25 minutos, y por el tercero independiente Aguas Pacífico S.p.A., don Edesio Carrasco Quiroga por 30 minutos. Entonces, previo a los alegatos, vamos a escuchar al relator de la causa, don Alamiro Alfaro. Don Alamiro, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante el señor Diego Eduardo Ibáñez Cotroneo, representado por la abogada señora Paulín Silva Heredia, y como reclamada el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, representado por la abogada señora Camila Contese Towns. Asimismo, comparece como tercero independiente la empresa Aguas Pacífico S.p.A., titular del proyecto Acueducto San Isidro Quilapilún, en adelante el proyecto, representada por el abogado señor Edesio Carrasco Quiroga. Se trata de una reclamación que impugna la resolución exenta número 2021-99-10-1180 de 31 de marzo de 2021, en adelante la resolución reclamada, de dicha autoría, que rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la resolución de calificación ambiental número 131 de 2020, que calificó ambientalmente en forma favorable el proyecto. Sobre el antecedente de la reclamación, el proyecto consiste en la construcción y operación de un acueducto que permitirá transportar 1000 litros de agua para uso industrial de carácter potabilizable entre la región de Valparaíso y la región metropolitana de Santiago. Las obras del proyecto están compuestas por, primero, una línea eléctrica de 23 kilovoltios que alimentará de energía a la estación de bombeo, una estación de bombeo que permitirá impulsar el agua aproximadamente hasta la cota 900, una tubería soterrada de aproximadamente 40 kilómetros de longitud que permitirá el transporte de agua en presión entre la estación de bombeo y la cota 900 metros sobre el nivel del mar, y un túnel hidráulico de aproximadamente 6 kilómetros de longitud y una pendiente de 1% para transportar el agua en forma gravitacional. Así también una tubería soterrada de aproximadamente 29 kilómetros de longitud, que permitirá también el transporte de agua, y 2 estanques de distribución desde donde se realizará la venta de agua a terceros. El proyecto se emplazará en las comunas y provincias de las regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago. Su trazado se inicia en la comuna de Quillota, provincia del mismo nombre, atravesando posteriormente áreas de las comunas de Limache y Olmué, en la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso, para finalizar en la comuna de Pilpil, provincia de Chacabuco, en la región metropolitana de Santiago. El proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental conforme con la tipología prevista en el literal A del artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y fue calificado ambientalmente en forma favorable por el director ejecutivo mediante la RCA número 131 de 2020. El 28 y 30 de abril de 2020, el reclamante, además de otras personas, interpuso un recurso de reclamación en contra de la RCA número 131 de 2020 ante el Comité de Ministros, conforme con los artículos 20 y 29 de la Ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. El 22 de junio de dicho año, el Comité de Ministros rechazó
tales recursos de reclamación mediante la resolución reclamada. De conformidad a la reclamación y al informe evacuado, los argumentos de las partes se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, la reclamada alega que la contraria incurre en una infracción al principio de congruencia debido a que sustenta su reclamación judicial en alegaciones que no fueron realizadas en sede administrativa. Señala que tales argumentaciones guardan relación con, primero, la supuesta falta de información relevante o esencial, conforme con la cual debería haberse decretado el término anticipado de la evaluación. Segundo, la eventual procedencia de un nuevo periodo de participación ciudadana por haber sufrido el proyecto modificaciones de carácter sustantivo. Y tercero, una pretendida falta de consideración de la legislación aplicable al proyecto, en particular aquella referida al Parque Nacional La Campana y a la declaratoria de la Reserva Mundial de la Biosfera, la Campana Peñuelas. En segundo lugar, el reclamante asevera que no fueron debidamente consideradas sus observaciones ciudadanas referidas a que el estudio de impacto ambiental del proyecto no cumplía con los requisitos para ser admitido a tramitación. Al respecto sostiene que en el EIA no se justificó técnica y ambientalmente la localización del proyecto en las comunas de Olmué y Limache, entre otras. Agrega que, pese a esto, el Comité de Ministros, al resolver su reclamación administrativa, entregó una respuesta incompleta, carente de precisión e independencia, que no es autosuficiente y que no se ajusta a la estructura contemplada en el instructivo para la consideración de las observaciones ciudadanas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, dictado por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La reclamada, por su parte, señala que las observaciones ciudadanas de la reclamante sí fueron debidamente consideradas, como consta en los considerandos 16.2.41, 16.2.175 y 16.2.156 del anexo PAC de la RCA número 131 de 2020. Responde que, tal como se indicó en esos considerandos, el control de admisibilidad previsto en los artículos 14 ter de la Ley 19.300 y 31 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es de naturaleza formal y comprende solamente la verificación de la tipología del proyecto, su vía de ingreso, así como la constatación de los contenidos mínimos que correspondan y la revisión de si se acompañan los documentos y copias para realizar la difusión del proyecto. Afirma que, en este caso, el EIA contenía en el acápite 1.3.5 del capítulo primero la justificación de su localización, detallando que el titular habría realizado estudios de prefactibilidad para evaluar diversas alternativas del trazado con el objeto de minimizar su impacto ambiental. Agrega que también consta en el acápite referido que para justificar la localización del proyecto se consideró la presencia de bosque nativo y bosque de preservación, la existencia de hábitat para especies de fauna, sitios o lugares de connotación cultural o religiosa y la afectación de infraestructura pública. En tercer lugar, la reclamante alega que no fueron debidamente consideradas sus observaciones ciudadanas acerca de la carencia de información relevante o esencial de la cual adolecía el estudio de impacto ambiental. En este sentido, señala que en dicho documento, nuevamente, no se habría justificado adecuadamente la localización del proyecto, considerando su ubicación en o próxima a la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuelas, en tanto valor con territorio ambiental, y también en la zona de amortiguación del Parque Nacional La Campana. La reclamada, a su turno, señala, primeramente, que esta alegación infringe el principio de congruencia, debido a que no fue planteada en sede administrativa. Sin perjuicio, responde que, como ya se indicó, el estudio de impacto ambiental sí contiene la justificación de la localización del proyecto, la que comprendió nueve alternativas de trazado para minimizar el impacto que generaría el curso del proyecto por sectores sensibles del sitio prioritario El Roble, así como para evitar atravesar el Parque Nacional La Campana. Adiciona que, como se indicó anteriormente, se consideraron como criterios para minimizar los impactos la presencia de bosque nativo, bosque de preservación, la existencia de hábitat, sitios o lugares de connotación cultural o religiosa, así como la afectación de infraestructura pública. Señala que también ninguno de los organismos de la Administración del Estado con competencias ambientales que participaron de la evaluación ambiental del proyecto solicitaron disponer el término anticipado de la evaluación por falta de información de carácter relevante o esencial. Concluye que, conforme con la información proporcionada en el EIA, la decisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, consistente en no ejercer la potestad contenida en el artículo 15 bis de la Ley 9300, se ajusta a derecho, pues el titular efectúa una correcta descripción de todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad sometido al sistema, y en definitiva proporciona aquella información indispensable para la comprensión del proyecto o actividad como una unidad, sin que falten partes o elementos. En cuarto lugar, la reclamante argumenta que sus observaciones ciudadanas referidas a los efectos, características o circunstancias
del artículo 11, letra D, de la Ley 19.300, referidos al valor ambiental del territorio, no fueron debidamente considerados. Al respecto, afirma que el proyecto se desarrolla en la zona de amortiguación tanto del Parque Nacional La Campana como de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, las que contarían con un plan de gestión y un plan de manejo respectivamente. Añade que la construcción del acueducto resulta contraria a los objetivos de protección del Parque Nacional La Campana, considerando que su plan de gestión no permite tal tipo de actividades. Señala que no se habrían evaluado los impactos del proyecto de las áreas referidas, ignorándose cómo se afectará el principal servicio ecosistémico que prestan, consistente en la provisión de agua para la subsistencia local. La reclamada, en tanto, replica que el proyecto no se emplaza dentro o en forma próxima a áreas protegidas. Indica que las únicas áreas protegidas en el sector corresponden al Parque Nacional La Campana y al Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble, que se encuentran distantes a 3 y 5 kilómetros respectivamente, los que además están separados del proyecto por cordones montañosos que disminuyen y anulan la susceptibilidad de impactos en dichas áreas. Sostiene asimismo que el proyecto no se emplaza en la zona de amortiguación del Parque Nacional La Campana, pues esta solamente comprende la franja que delimita dicha área, como se puede apreciar en su cartografía oficial, conforme con el Decreto Supremo número 228 del año 1995 del Ministerio de Bienes Nacionales. En cuanto a la Reserva de la Biosfera, La Campana Peñuelas informa que esta no constituye una área protegida para los efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Indica que la regulación de tales reservas se encuentra en el marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. Señala que, conforme con el artículo 2, número 3 de dicho marco estatutario, las reservas referidas quedan sometidas a la jurisdicción soberana de los estados en que se sitúen, sin que a la fecha se haya reconocido a la Reserva de la Biosfera de La Campana Peñuelas como un área protegida, por lo que carece de protección oficial vinculante en el ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental. Añade que, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4, número 5 del marco estatutario, la única área que debe contar con protección oficial para la designación de la Reserva de la Biosfera corresponde a la zona núcleo, las que corresponden, en este caso, a la Reserva Nacional Lago Peñuelas y al Parque Nacional La Campana, todas las cuales no se verán afectadas directa o indirectamente por el proyecto. Informa que los efectos característicos o circunstancias del artículo 11, letra D, de la Ley 19.300 fueron debidamente evaluados, descartándose la existencia o generación de impactos ambientales significativos. Sobre el particular refiere que, considerando el trazado del acueducto, 3 de los 4 sectores del proyecto consideran utilizar la faja de uso público adyacente a rutas o caminos ubicados en general en sectores circundados por asentamientos humanos. Y cuando aquello no sea posible, el atravieso se realizará por predios de uso agrícola o con intervención antrópica. Explica que el proyecto intervendrá solamente el 0,1% de la superficie total del sitio prioritario para la conservación del roble, considerando la construcción de un túnel hidráulico para evitar la intervención superficial, disminuyendo el impacto sobre este. Adiciona que, respecto del tramo que se contempla en la instalación de la tubería soterrada, se utilizarán áreas correspondientes a caminos de tierra o que coincidan con zonas intervenidas por la actividad humana. Sostiene que en la evaluación se determinó que el territorio ubicado dentro del sitio prioritario para la conservación, el roble, tiene una relevancia ambiental alta, mientras que considerando la magnitud de la intervención del proyecto, se determinó que este tendrá un impacto negativo bajo, de manera que el impacto ambiental asociado al componente valor ambiental del territorio no es significativo. En quinto lugar, la reclamante alega que el proyecto no considera medidas de mitigación, reparación y o compensación respecto a su impacto sobre el valor ambiental del territorio. La reclamada, a su turno, responde que el proyecto no presenta o genera impactos adversos significativos sobre dicho componente ambiental, por lo que no corresponde la adopción de medidas de mitigación, reparación y o compensación. En sexto y último lugar, la reclamante asevera que las medidas de mitigación, reparación y o compensación adoptadas para los demás componentes ambientales resultan inapropiadas, debido a que, cito, no guardan ninguna proporción con los impactos que efectivamente se generarán. Cierro la cita. La reclamada, por el contrario, responde que el proyecto ingresó al sistema mediante un estudio de impacto ambiental debido a que reconoce la existencia o generación de los efectos característicos o circunstancias del artículo 11, letra B, de la Ley sobre 1300, referido a efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire. En tal sentido, indica que se reconocieron efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación, así como sobre la fauna, respecto a los cuales se producieron y adoptaron medidas de mitigación y compensación, las que fueron incluso complementadas durante la evaluación ambiental del proyecto. Agrega que, además, el titular adoptó el compromiso ambiental voluntario consistente en la facilitación de la restauración pasiva de las formaciones xerofíticas que se ubican
dentro del sitio prioritario para la conservación El Roble, considerando el requerimiento efectuado por la CONAF y por la Subsecretaría de Medio Ambiente, las que se pronunciaron conformes al respecto. En cuanto al petitorio de las partes, la reclamante solicita que se acoja su reclamación en todas sus partes y, en definitiva, dejar sin efecto la resolución reclamada y, por extensión, el acuerdo número 16 de 2020, adoptado por el Comité de Ministros en la sesión ordinaria número 2 de 18 de noviembre de 2020, y la resolución de calificación ambiental número 131 de 5 de marzo de 2020, por no haber considerado debidamente las observaciones ciudadanas formuladas por dicha parte. La reclamada, finalmente, solicita rechazar la reclamación con expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Aramino. Entonces ahora damos paso a los alegatos de los abogados, abogadas y abogados, y vamos a comenzar entonces por doña Paulín Silva Heredia, que se anotó por 20 minutos. Así que, doña Paulín, a partir de este momento tiene su tiempo. Está sin audio. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Disculpe. tiene su tiempo. Bueno, con la venia de nuestra señoría ilustrísima, viene a alegar en estos autos Paulina Andrea Silva Heredia, abogada en representación del reclamante, don Diego Ibáñez Cotroneo. Quiero abrir este alegato, su señoría, primero haciendo el punto respecto a la legitimación o la legitimidad activa de mi representado para reclamar el interés ambiental que invoca. En este sentido, mi representado, además de ser habitante, ciudadano de la región de Valparaíso, reviste la calidad de diputado por la misma región en el Distrito 6. Y en ese contexto participó también participó activamente en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto en cuestión. En este sentido, su legitimación no solamente fluye de su calidad de ciudadano, sino que además de las competencias propias que la ley y la Constitución ha puesto dentro de sus esferas de atribuciones de los diputados, como de la Cámara de Diputados, en esto conforme al artículo 52 de la Constitución. En ese contexto, mi representado sustenta una representación no solamente personal, sino que política de intereses ambientales colectivos, de protección y justicia ambiental, ampliamente demandada por los habitantes de la región que representa, y de defensa ambiental que le ha valido incluso un segundo periodo en dicho cargo. En este contexto quiero hacer el punto, su señoría, con respecto al deber general que recae no solamente en los diputados, la Cámara de Diputados, de fiscalizar y velar por el adecuado cumplimiento de la legislación ambiental, en este caso, sino que también, y no menos importante, el de desarrollar aquellas acciones destinadas a la protección y conservación del patrimonio ambiental de la nación, la protección del medio ambiente, todo lo anterior en aplicación de las normas legales y constitucionales que pasaré a citar. Este deber general de resguardo y de protección de las garantías consagradas en la Constitución, artículo 19, numeral 8, y que se relacionan con el artículo 1 y 2, letra B de la ley 19.300, recae primordialmente en el Estado, y, en consecuencia, en los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental, cuando se trata de materias ambientales como las que se están ventilando en estos autos. En ese sentido, primero, hacer presente que el artículo 1 de la Constitución señala que la Constitución, que el Estado está al servicio de la persona humana, y de ahí que todos estos deberes, obligaciones y responsabilidades como facultades que detentan los organismos del Estado con competencia ambiental deben interpretarse, sujetarse y en primer lugar a ese principio constitucional, que debe inspirar y uniformar, determinar también el actuar de la administración en materia ambiental. El artículo 19, número 8, consagra el derecho de las personas a vivir en medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de velar porque esto no sea afectado, pero también el deber de tutelar la preservación de la naturaleza. Esta misma garantía se desarrolla a través de la ley 19.300, artículo 1, y en concordancia con estos preceptos, este deber de resguardo del derecho, de estos derechos y de estas garantías, de esta preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, recae en el Estado y se materializa a través del organismo de administración del Estado con competencia ambiental, siendo el SEA el organismo técnico que por antonomasia se encuentra llamado y obligado a cumplirlo precisamente dentro de sus competencias durante la evaluación de impacto ambiental. Cabe hacer presente, su señoría, que el artículo 2 de la ley 19.300, en su letra B, señala o define lo que es la conservación del patrimonio ambiental.
Dice que es el uso de aprovechamiento racionales, la recuperación en su caso, de los componentes del medio, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y capacidad de regeneración. Esta norma es muy concordante, como veremos, con el artículo 18 del reglamento SEIA, que define los territorios con valor ambiental como aquellos cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez y representatividad. En tanto, es deber del Estado la conservación del patrimonio ambiental, que se aplica especialmente, aunque no exclusivamente, respecto de estos territorios. Los deberes en materia ambiental que recae sobre el Estado y su organismo con competencia ambiental implica, en este contexto, adoptar todas las medidas y actuar con la debida diligencia en el cumplimiento de dicho deber, siendo esta norma una aplicación práctica, incluso de los principios preventivos y precautorios que informan en materia ambiental. Y este deber recae durante el procedimiento de evaluación ambiental exclusiva y excluyentemente en el SEA, especialmente cuando se trata de actividades que se pretenden ejecutar en territorios que por su valor ambiental constituyen un patrimonio ambiental nacional, como es el caso de Autos, en que parte del proyecto se emplaza en la zona de amortiguación de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela y en el sitio prioritario del Roble. En este contexto, antes de profundizar en el fondo de este alegato, hacer presente que conforme considera esta reclamante, que la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas y en general las reservas constituyen ecosistemas que constituyen o albergan o guarnecen, o pueden hacerlo, ecosistemas únicos, interdependientes, interconectados entre sí, entre sus diferentes elementos. Por tanto, no son susceptibles de fragmentación administrativa, por llamarlo así, o de zonificación para efecto de su evaluación ambiental. El impacto en alguno de estos elementos que forma parte o que le da el carácter de, de un territorio con valor ambiental impactará claramente en otro elemento del ecosistema o en otro elemento de altísimo valor o que le atribuye a dicho territorio el valor ambiental. Haciendo presente estas pequeñas apreciaciones, voy al fondo de nuestra reclamación, haciéndome cargo de los argumentos que hemos vertido y también de los argumentos de la reclamada para desvirtuar nuestras alegaciones. Intentando también de cierta forma desenredar, por así, un poquito el enredo que se puede haber generado, y conforme al principio o a la omisión del principio de congruencia, digamos, que se nos imputa, consideramos que a través del desarrollo del fondo de nuestra reclamación, su señoría podrá apreciar o constatar que no existe tal afectación como señala la reclamada. En primer lugar, ¿qué se reconoce? ¿O qué reconocemos a ambas partes? Que el proyecto se emplaza en la zona de amortiguación, o parte del proyecto se emplaza en la zona de amortiguación de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Y no existe confusión en esta afirmación, pues no nos estamos refiriendo a la zonificación del área protegida Parque Nacional La Campana, que según la reclamada, el proyecto no se emplazaría en dicha área protegida ni en su proximidad. Convengamos que estamos de acuerdo o que podríamos estar de acuerdo en ello. Hemos sostenido además que el proyecto se emplaza, parte del proyecto, en el sitio prioritario para conservación El Roble, hecho que también reconoce la reclamada. ¿Qué sostenemos a partir de estas afirmaciones y en base a las alegaciones que hemos sostenido, la argumentación? Que el estudio de impacto ambiental del proyecto omitió, y durante la evaluación de impacto ambiental del mismo se omitió declarar, primero, describir, descartar, evaluar, descartar o mitigar, compensar, reparar adecuadamente, los impactos que el proyecto podía generar sobre el territorio con valor ambiental correspondiente a la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, particularmente en su zona de amortiguación, y el sitio prioritario El Roble. Dicha omisión inicial, ¿ya? Es la que da pie, o la que permite a esta parte, o lleva a esta parte a señalar que existe una inadecuada descripción de línea base, una falta de debida justificación del área de influencia del proyecto, así como que falta de información relevante y esencial. ¿Por qué? Porque esta omisión de evaluación de un elemento independiente concreto de la ley que refiere al valor ambiental de un territorio no fue subsanado durante la evaluación ambiental.
Y en este caso, el estudio de impacto ambiental como el procedimiento administrativo llevado ante el SEA configuraron, en base a esta omisión, una evaluación sesgada del proyecto o a ciegas respecto del impacto que éste podría generar sobre el territorio con valor ambiental. Producto de esta omisión, los impactos sobre el valor ambiental no han sido adecuadamente descritos, declarados, evaluados, descartados, tal como se ha sostenido conforme lo expresan los artículos 11, letra D, inciso final de la ley 19.300, en relación al artículo 8 del reglamento SEA. Por otra parte, respecto del sitio comunitario del Roble, en la parte cuyo territorio se emplaza aparte del proyecto, se sostiene en los mismos términos que tampoco se evaluó el impacto sobre el valor ambiental del territorio sobre dicho territorio. ¿Qué afirma la reclamada sobre estas alegaciones? Y para que podamos ir entendiendo o podamos poder transmitir adecuadamente esta reclamación, su señoría, que señala que el proyecto no se emplazará en la protegida denominada Parque La Campana en sus proximidades, y por tanto, cito, no afectarán denominadas como zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, y que en consecuencia las áreas donde se concentra el valor ambiental de la reserva no se verían afectadas por el proyecto. La reclamada afirma posteriormente que como se observa en el artículo 11, letra D de la ley, se exige evaluar además de las áreas protegidas el valor ambiental del territorio, que de acuerdo al artículo, el inciso séptimo del artículo 8 del reglamento han sido definidas como que aquellos que cuentan con nula, baja intervención antrópica y proveen de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas, formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad. Esto, señoría, es la llave de lo que esta parte quiere transmitir. Lo sostenido coincide precisamente con nuestra teoría del caso. Eso es el valor contradictorio ambiental, o esos son los elementos que conforman, o que describen, o se atribuyen, o le dan el carácter a un territorio con valor ambiental. Pero luego la reclamada afirma, por lo tanto, para evaluar los impactos sobre el valor ambiental del territorio, ya no solo se debe atender a las áreas protegidas, sino que a la presencia de ecosistemas terrestres acuáticos continentales que, de acuerdo con lo dispuesto en los territoriales E2, E3 del artículo 18 del reglamento, concluye categóricamente que estos son los que podrían, en definitiva, atribuirlo o otorgarle al territorio valor ambiental debido a su unicidad, escasez, representatividad y baja o una intervención antrópica. En este punto, su señoría, esta parte considera que se genera una confusión. Ya partíamos bien entendiendo cuáles son los elementos que dan a un territorio valor ambiental, pero cuando se remite a caracterizar o a entender cuáles son estos elementos, se remite al artículo 18, letras E2 y letra E3. Y en la medida que estos tienen el carácter unicidad, escasez, representatividad, tal como lo he señalado. Para reclamar, en este sentido, para justificar el área que la línea base está adecuadamente construida, se remite a este artículo, en circunstancias que afirma que el titular habría presentado adecuadamente líneas bases, que habían presentado información sobre la línea base de área protegida, sitios prioritarios para la conservación, y línea base sobre ecosistemas y terrestres acuáticos continentales que otorgan o atribuyen valor ambiental al territorio. Eso es lo que señala la reclamada. Ahí se remite a una enunciación meramente ejemplar de algunos de los elementos ambientales que deben describirse o incluirse dentro de la línea base, conforme al artículo 18, y que el mismo reglamento señala pueden incluirse cuando corresponda. La remisión es incorrecta, debe haberse hecho al inciso anterior al inciso séptimo del artículo 18, que reitera la norma contenida en el artículo 11 de la ley, y que dispone, no en forma opcional, que deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que se encuentran en el área de influencia del proyecto de actividad y que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental en consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11. Señoría, le quiero ofrecer, si me permite, un ejercicio meramente
mental, de supresión mental, ¿qué debió haber señalado o cómo consideramos esta parte que se debe haber cumplido este deber de evaluación respecto al valor ambiental del territorio? ¿Qué podría haber dicho la reclamada para que hubiese satisfecho nuestras inquietudes, nuestra reclamación? Debió agregar, en esa afirmación, el titular presenta información de línea base sobre el territorio correspondiente a la reserva de la biosfera, la Campana Peñuelas, describiendo los elementos que otorgan o atribuyen valor ambiental a dicho territorio conforme lo dispone el artículo 8 del reglamento sea. Por cuanto tiene este territorio nula o baja intervención antrópica, provee servicios ecosistémicos locales relevantes para la población y cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad. ¿Qué más debió haber describir esa línea base? Que el territorio en que se empezará el proyecto corresponde a la reserva de la biosfera de la Campana Peñuelas, es un territorio, primero, con nula o baja intervención antrópica en consideración a la escasa presencia de personas que habitan el lugar, la baja densidad poblacional del territorio y de las actividades económicas que en él se desarrollan. Luego, ¿qué podría haber descrito en ese acápite? Que asimismo se trata de un territorio que provee servicios ecosistémicos locales relevantes a la población, provisión, regulación, culturales y de soporte, de los cuales depende la subsistencia, cultura y vida, forma de vida de la comunidad agrícola, su señoría, o de otros habitantes de dicho territorio, pues obtienen de ese territorio uno más de los servicios ecosistémicos locales relevantes descritos. Y por último, pudo haber dicho, se trata de un territorio cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad. ¿Por qué? Porque se trata de un territorio que se inserta dentro de una área protegida correspondiente al Parque La Campana, rodeado del ecosistema rodeado por el cerro El Roble, la Vizcacha y la Campana. ¿Qué más podría haber descrito que la línea base? Que el territorio forma parte de la zona de amortiguación del Parque Nacional La Campana, el cual constituye además un lugar de anidación de vuelo de cóndores, que es uno de los escasos territorios del mundo con clima mediterráneo. Y podríamos seguir argumentando y fundamentando cómo podría haberse descrito el valor ambiental del territorio, conforme lo establece la ley y conforme a las características propias del lugar, de la reserva de la biosfera de la Campana. Podría haber dicho, por ejemplo, que esta es una de las 610 reservas que existen en el mundo, una de las 10 que existen en Chile. Y lo que quiero explicar con este ejercicio, señoría, es que los atributos que le dan a un territorio de manera ambiental no son los que señala la reclamada, o no especialmente eso, sino que son los que expresamente señala la ley y el reglamento, que ya nos hemos referido largamente. No obstante, la reclamada insiste en su descargo en sostener que, respecto de estos elementos ambientales, es una exigencia del proceso de evaluación que el titular debe presentar una línea base para aquellos atributos que precisamente le otorgan valor ambiental del territorio, entre ellos la flora y vegetación, fauna y suelo. Reiteramos, estos no son los elementos que dan a un territorio el carácter del valor ambiental, o le dan valor ambiental a un territorio. No se refieren específica y especialmente a la hipótesis de evaluación que está planteando esta reclamada, que precisamente consiste con la característica del territorio impactado, que es la reserva de la biosfera. ¿Cuál es la inconsistencia? La reclamada sostiene que la línea base debe hacer sobre ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, y que estos son los que otorgan o atribuyan al valor ambiental al territorio, por cuanto serán los que presentan estas características de necesidad, escasez, representatividad. Pero luego sostiene que dichos atributos, que precisamente lo tengan valor ambiental al territorio, son la flora, vegetación, fauna y suelo, y que el titular habría levantado bases relativas a dichos ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos continentales que le darían ese valor ambiental. Su señoría podría coincidir conmigo en esta parte o no, pero es muy diferente describir y evaluar un territorio como el descrito, que guarnece un ecosistema único, interdependiente, interconectado, infragmentable territorialmente, que describir y evaluar segregadamente cada uno de los elementos ambientales del mismo ecosistema o territorio por separado, como pretende la reclamada. Lo cierto es que, en base a las propias afirmaciones y argumentaciones de la reclamada, es que nunca se evalúa en forma global y en forma específica, como categoría única e independiente en la evaluación, el valor ambiental del territorio que corresponde a la reserva de la biosfera. No es lo que plantea la reclamada atributos conforme a la ley que le dan a un territorio el carácter de valor ambiental. No son la flora, fauna, como señala,
sino que esta nula o baja intervención antrópica, estos servicios ecosistémicos, estas características únicas. Y solo demuestra un botón, por el favor del tiempo, y me permite que me extienda unos minutos. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con el sitio prioritario El Roble. Señala y reconoce que impactará el sitio prioritario El Roble, y señala que este sí, que tendría un valor ambiental, ya, conforme a la ley de influencia, que impactaría este sitio, pues son a que este sitio contaría, ¿cierto?, en esta interpretación, según ha explicado precedentemente la reclamada, con nula o baja intervención antrópica y cuyos ecosistemas o formaciones naturales podrían presentar características y todo lo que hemos reiterado, proveyendo consecuencialmente servicios ecosistémicos, punto. Sin embargo, omitió señalar que dichos servicios ecosistémicos son a la población, y en base a ello debió identificar la población que habita en el territorio, declarar los servicios ecosistémicos que a ésta se brinda el lugar, evaluarlos, descartarlos, mitigarlos como corresponde. En ese sentido, señoría, y para ir concluyendo esta presentación, porque no me puedo extender aunque quisiera en pos del tiempo, a juicio de esta parte... Un minuto para que vaya cerrando. Sí, señoría, me permite unos minutos. A juicio de esta parte, la interpretación que ha venido sosteniendo sistemáticamente la reclamada es arbitraria y ilegal porque vuelve letra muerta, parte, un inciso de la ley, que es el artículo 11, letra D, inciso final, y que hace prácticamente inaplicable el artículo 8 del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que define qué se debe entender un territorio con valor ambiental. Esta interpretación genera daños al patrimonio y a la conservación ambiental de la nación. Y en ese sentido no solamente lo sostenemos nosotros, sino que también el dictamen del Contralor de la República de fecha 3 de septiembre de 2021, que en el contexto de la evaluación del proyecto ambiental aprobación Cardones-Polpaico, y me permito para cerrar citar lo que señala, dice: luego, si bien es cierto que la declaración de reserva de la biosfera no establece una protección legal sobre territorios involucrados, no es posible sostener que por ello no deba evaluarse la susceptibilidad de afectar el valor ambiental en aquella zona conforme plantea el peticionario, pues dicho reconocimiento internacional es un aspecto relevante en consideración en la valoración ambiental del territorio, desde que sus atributos constituyen su objeto de protección y otorgan valor ambiental al territorio en los términos del artículo 8 del reglamento del SEA. Su señoría, no nos pegamos en la cabeza esta parte. Creemos que nuestra teoría del caso tiene un sustento y en este caso lo corrobora el dictamen del Contralor. Por lo latamente expuesto, y disculpe su señoría si me voy a pasar para cerrar, solicito a este tribunal ilustre de ordenar a la reclamada declarar, describir, evaluar, descartar o compensar, mitigar y o reparar adecuadamente el impacto que el proyecto puede generar sobre el valor ambiental del territorio correspondiente al reserva de la biosfera Campana Peñuelas y sus ecosistemas, así como del sitio prioritario El Roble, conforme lo prescriben expresamente el artículo 11, letra D, inciso final de la ley 19.300, en relación con los artículos 2, letra B de la ley 19.300 y el artículo 8 del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es lo que puedo informar, su señoría. Bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar paso a el alegato de doña Camila Contese Towns, que se anotó por 25 minutos. Doña Camila, tiene su tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Para efectos de mi alegato voy a usar me voy a apoyar en una presentación PowerPoint. Sí, puede compartir pantalla abajo. Perfecto. ¿Me confirman si se ve correcto? Sí, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del Servicio de Evaluación Ambiental en autos de reclamación de la Ley 20.600, ROL R289 de 2021, solicitando desde ya el rechazo del recurso de reclamación de autos en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expondré, con expresa condena en costas. Previo a abordar al fondo de las alegaciones comprendidas en el recurso de reclamación interpuesto por el reclamante,
quisiera detenerme brevemente en que en contra de la resolución recurrida se interpusieron 3 recursos de reclamación en virtud del artículo 17, número 6 de la ley 20.600, interpuestos por don Juan Molina Tapia en causa rol R288-2021, que fue tenida por desistida en el mes de julio de 2021. Otra presentada por doña Evelyn Marchant en representación de la comunidad agrícola La Dormida en causa rol R290-2021 y que fue tenida por desistida por este ilustre tribunal en el mes de junio de 2022. Y finalmente la presentada por este reclamante. Es por ello que en este alegato solo abordaré aquellas materias que fueron efectivamente reclamadas judicialmente por el reclamante, y omitiré referencias a aquellas comprendidas en las reclamaciones tenidas por desistida. Bueno, pues bien, ¿cuáles son las materias abordadas por este recurso de reclamación? En primer lugar, cabe constatar que en estos casos corresponde contrastar las materias que fueron abordadas en los recursos de reclamación administrativo con aquellos que se presentan en sede judicial. En este sentido, al revisar la reclamación administrativa presentada por el recurrente, se podrá constatar, como bien se señaló en la relación, que alega una supuesta infracción al artículo 14 ter de la ley 19.300 en relación con el examen de admisibilidad que corresponde a todo proyecto que ingresa al CIA, en particular respecto a su juicio falta de justificación de la localización del proyecto. Luego señala que se habría omitido la reserva de la existencia de la reserva de la biosfera, la Campana Peñuelas y el sitio prioritario El Roble de la línea de base, omitido. Eso es lo que señala la reclamación de autos. Luego, una supuesta falta de consideración de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la letra D de la ley 19.300, en particular respecto de la evaluación del valor ambiental del territorio. Pues bien, al contrastarlas con la indicada en la reclamación judicial, podemos observar que a las 3 ya mencionadas se han incorporado la falta de información relevante, lo que constituiría una infracción al artículo 15 bis de la ley 19.300, la supuesta procedencia de una apertura de una segunda PAC debido a modificaciones sustantivas y esenciales, en particular relacionado con la supuesta generación del impacto significativo sobre el valor ambiental del territorio, y finalmente la supuesta aplicabilidad de la tipología del artículo 10 letra P, en particular señalando que ello se debería a que el proyecto se emplazaría en la zona de amortiguación de la reserva de la biosfera. Pues bien, como se puede observar de manera bastante evidente, el reclamante ha generado una desviación procesal, desnaturalizando con ello el carácter previsor que le compete a este ilustre tribunal, y vulnerando el principio de congruencia debido a que se ha valido de nuevos argumentos que no fueron conocidos ni ponderados por el Comité de Ministros en la sede administrativa. En este sentido, y como fue abordado en el informe presentado en autos, corresponde a este ilustre tribunal delimitar su competencia a aquellas alegaciones que fueron correctamente formuladas y, por tanto, excluir las nuevas alegaciones que han sido planteadas por primera vez en estos autos, ya que afirmar lo contrario generará una indefensión a esta parte. Ello, no obstante, a que todas y cada una de las materias expuestas por el reclamante en la acción judicial fueron debidamente abordadas en nuestro informe. Cabe señalar, su señoría ilustre, que en este mismo tenor se ha resuelto la jurisprudencia de los tribunales ambientales, como por ejemplo en sentencia de fecha 27 de noviembre de 2019, recaía en la causa rol R9 de 2019 del Tercer Tribunal Ambiental, y además por la excelentísima Corte Suprema en los fallos recaídos en las causas rol 12.907 de 2018 y 36.919 de 2019, en los cuales sostuvo que la aplicación del principio de congruencia en materia ambiental debe responder a una coherencia suficiente o a una conexión significativa entre la reclamación administrativa y la reclamación judicial. De esta manera, cabe tener también presente que los terceros que han solicitado participar en este procedimiento tampoco han acreditado un interés actual en este juicio, cuestión que es requerida por el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil respecto de terceros adhesivos. En este sentido se ha pronunciado la excelentísima Corte Suprema de la ya mencionada causa rol 12.907 de 2018, donde ha señalado en particular sobre los terceros coadyuvantes que las personas, en esta parte cito,
Son terceros coadyuvantes las personas que, sin ser partes directas en el juicio, intervienen en él por tener un interés actual en sus resultados para la defensa de la cual sostienen pretensiones armónicas y concordantes con las de una de las partes directas. Bajo este contexto, ambos terceros han pretendido justificar su interés en base a circunstancias que no tienen que ver con el objeto del juicio, pretendiendo incorporar alegaciones distintas a las presentadas por la parte directa, en este caso el reclamante, motivo por el cual este ilustre tribunal debiese omitir pronunciamiento de fondo respecto de todas aquellas materias que exceden a lo efectivamente observado y reclamado en sede administrativa. Entrando a los aspectos de fondo, en particular respecto de la justificación de la localización del proyecto, en primer término se debe considerar, como ya se señaló en la relación, que el proyecto consiste en la construcción y operación de un acueducto de 75 kilómetros soterrado que permitirá transportar agua desalinizada, 1000 litros por segundo de agua desalinizada para uso industrial y o potabilizable desde la costa de la región de Valparaíso hacia la región metropolitana, agua que provendrá de un proyecto del mismo titular, denominado Proyecto Aconcagua, que ingresó al CIA a través de un estudio de impacto ambiental y que cuenta con una RCA favorable. En este sentido, como ya señaló el relator, el proyecto contempla una estación de bombeo, una línea de transmisión eléctrica de 5 kilómetros de 23 kV que conectará la estación de bombeo con la existente subestación eléctrica San Pedro, la instalación de 3 estanques de distribución en los sectores La Dormida, Atajón y Quilapilún, estos dos últimos en el sector de Tiltil, y por supuesto la implementación de un acueducto dividido en 3 subsectores, el primero de ellos de 40 kilómetros, el segundo de ellos, que consiste en un túnel hidráulico que será abordado más adelante, un tramo de 6 kilómetros que atravesará de manera subterránea el macizo de la cordillera de la costa, y finalmente el tercer tramo, o subsector 3, que termina en el sector de Quilapilún, en Tiltil, de 25 kilómetros. En este contexto se debe tener presente que el artículo 14.3 de la Ley 19.300 contempla un examen de admisibilidad de todos aquellos proyectos que ingresen al CIA, en el cual se debe efectuar un examen riguroso del tipo, en primer lugar, de la tipología del proyecto que en virtud de los artículos 10 de la Ley 19.300 y del artículo 3 del reglamento del CIA, y de la vía de evaluación, es decir, si su ingreso correspondió a una vía o a un estudio de impacto ambiental, debiendo revisar el cumplimiento de los contenidos mínimos expresados por los artículos 18 y 19 del reglamento del CIA, según corresponda, además de todos los demás señalados en dicho cuerpo normativo. En este sentido, en palabras del profesor y contralor Jorge Bermúdez, y en esta parte cito, si bien estamos frente a un control que debe revestir caracteres de rigurosidad, ello no transforma el control de admisión en una evaluación. En relación con este punto, el titular expresó que el trazado propuesto permitirá minimizar los efectos ambientales que impone el cruce a través de sectores sensibles, como por ejemplo el sitio prioritario del Roble y el Parque Nacional La Campana. Para ello, previo al ingreso del proyecto al CIA, se efectuó una evaluación de 9 alternativas distintas de trazado, y tanto del acueducto como de sus obras complementarias, evitando cruzar o afectar sectores con presencia de bosque nativo y de bosque nativo con categoría de preservación. Bajo este contexto, la resolución recurrida constató en su considerando número 8 que la justificación de la localización del proyecto fue definida evitando, en primer lugar, el paso por el medio del Limache, al preferirse el paso por el estero Pelumpén. En segundo lugar, la afectación de flora y vegetación, especialmente de bosque nativo de preservación, en un tramo de 6 kilómetros de la cordillera de la costa, como señalé en el sector del túnel hidráulico del subsector número 2. En tercer lugar, la eventual pérdida de hábitat de diversas especies de flora y fauna. Y en tercer lugar, evitar afectar la infraestructura pública, modificando el trazado para afectar áreas ya intervenidas de manera antrópica, como por ejemplo en zonas agrícolas o en fajas de caminos públicos. Por otro lado, respecto de la supuesta infracción al artículo 15 del 15 bis de la Ley 19.300, su señoría ilustre debe tener en consideración la definición de falta de información relevante para la evaluación
contenida en el artículo 36 del reglamento del CIA, y que consiste en aquellos casos en los que no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad sometido al CIA o de sus distintas etapas. En este sentido, como fue abordado en el informe de autos, la información proporcionada por el titular en el EIA se ajustó a los requerimientos legales sin que correspondiera poner término anticipado a la evaluación del proyecto, debido a que esta potestad tiene como límite que la información presentada no pueda ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. En este contexto se debe tener presente que ninguno de los órganos de la Administración del Estado que participaron en el proceso de evaluación requirieron disponer el término anticipado en la evaluación, constatando que todas las observaciones por ellos realizadas sí eran susceptibles de aclaración, complementación o ampliación, es decir, subsanables mediante la presentación de un adendo. En este sentido, el XARA, dictado por la Dirección Ejecutiva del SEA, formuló observaciones relacionadas a la necesidad de ampliar la justificación de la construcción del túnel hidráulico, respecto al cual el titular señaló, entre varios otros antecedentes, que tendría por finalidad evitar la intervención superficial del sitio prioritario El Roble, con la consecuente afectación a la biodiversidad presente en el área. Es decir, no hubo reproche alguno respecto a una eventual falta de información indispensable para la comprensión del proyecto o actividad como unidad, tal y como lo dispone el ordinario 150575 de 2015 de la Dirección Ejecutiva del SEA, que contiene el instructivo que actualizó para, los criterios para realizar la evaluación ambiental en etapas tempranas y, en caso que corresponda, la determinación del término anticipado del procedimiento. Por lo tanto, a juicio de esta Dirección Ejecutiva, en esta especie no se ha generado ninguno de los vicios o infracciones legales esgrimidas por la parte reclamante, por lo que corresponde rechazar en este punto la reclamación. Ahora, respecto de las alegaciones relacionadas con la reserva de la biosfera, la Campana Peñuelas, primeramente, su señoría ilustre debe tener en consideración que las reservas de la biosfera en general no poseen regulación legal o reglamentaria en nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose reconocidas bajo el marco estatuario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, y que han sido definidas como aquellas zonas de ecosistemas terrestres o costeros marinos, o una combinación de los mismos, y que tiene por objeto mejorar la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente. Estos territorios son clasificados en 3 zonas, como se observa en la imagen, consistentes en una zona núcleo, marcada con el color verde oscuro, que corresponde a aquellos ecosistemas menos perturbados y más característicos de una región que cuentan con una protección legal segura, que permite que las actividades que se generen no afecten los procesos naturales de los ecosistemas. Luego, una zona de amortiguación, que corresponde a la zona pintada de verde claro en la imagen, corresponde a en las cuales solo se podría realizar actividades compatibles con los objetivos de la reserva de la biosfera. Y en tercer lugar, una zona de transición, que corresponde a lo marcado de color amarillo, en la cual se permite y fomenta las formas de explotación sostenible de los recursos y que por ende permite el desarrollo de actividades económicas. Sin embargo, como señala el artículo 2, número 3 del marco estatuario, cada reserva de la biosfera quedará sometida a la jurisdicción soberana de los estados en que esté situada. En este sentido, a la fecha no ha existido un reconocimiento por el ordenamiento jurídico nacional y por ende, este carece de protección oficial vinculante para efectos del CIA. En este sentido, se ha indicado en el ordinario 130844 de 2013 de la Dirección Ejecutiva, que uniforma los criterios y exigencias técnicas para las áreas colocadas bajo protección oficial y las áreas protegidas para efectos del CIA, además de sus actualizaciones en los años 2016 y 2020, en los cuales ni las zonas de amortiguación ni las zonas de transición de las reservas de la biosfera han sido consideradas ni como área colocada bajo protección oficial para efectos de la tipología del artículo 10 letra P de la ley 19.300, ni como un área protegida para efectos del artículo 11 letra D de la ley 19.300. Como fue señalado en el informe presentado por esta parte, esta interpretación ha sido recogida por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, el dictamen número 21.575 de agosto de 2019,
referido específicamente a la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, en la que se indicó, y en esta parte cito, una reserva de la biosfera es una designación internacional que precisa de un plan de gestión, de una autoridad que la ejecute y que está bajo la jurisdicción soberana del país en que se encuentra, por lo que no tendrá efectos como tal a menos que el país respectivo consagre esa categoría de protección en su legislación nacional y la regule. Agrega este dictamen que las acciones que se realican en esta materia deben adecuarse a las funciones y atribuciones generales de los órganos de la administración del Estado, sin que a la fecha se hayan dictado normas específicas que le otorguen efecto vinculante a esa categoría de protección. Sin embargo, prosigue el citado dictamen, ello no obsta que respecto de aquellas áreas definidas como zonas núcleo, como lo son la Reserva Nacional Lago Peñuelas, el Parque Nacional La Campana y el Santuario de la Naturaleza del Cerro El Roble, cuentan con un reconocimiento expreso de protección en el ordenamiento jurídico interno, esto es, de Reserva Nacional, de Parque Nacional y de Santuario de la Naturaleza, respectivamente, sectores que, cabe recordar, se encuentran fuera del área de influencia del proyecto, que sí son considerados por el ordinario 130844 como un área colocada bajo protección oficial, el artículo 10, letra P, y como un área protegida para efectos del artículo 11, letra D, de la Ley 19.300. Sin embargo, como se puede observar en la imagen, el trazado del proyecto no tocará parte alguna de las zonas identificadas como área núcleo, sin que corresponda, por ende, incorporar como causal de ingreso al CIA la ya mencionada tipología del artículo 10, letra P, ni que se haya incorporado a las líneas de bases de áreas protegidas las zonas de amortiguación o transición de la reserva de la biosfera que pudieran ser afectadas por el proyecto. A continuación, en relación con la supuesta omisión de los impactos significativos del artículo 11, letra D de la Ley 19.300, particularmente respecto al valor ambiental del territorio, se debe tener particular consideración la definición señalada, este tipo de sectores señalada en el artículo 8, inciso 7 del reglamento del CIA, que como ya señaló mi honorable contradictora, consisten en aquellos con nula o baja intervención antrópica, que provean de servicios de ecosistemas locales relevantes para la población, o cuyos sistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad. En este sentido, su señoría ilustre, se debe tener en consideración que la Contraloría General de la República se ha pronunciado respecto de este tipo de análisis en dictamen emitido número E161852 de diciembre de 2021, que da respuesta a un requerimiento específico realizado por don Juan Molina Tapia, reclamante la desistida causa rol R288-2021, referido al proyecto Perdones por el Paico, que, si bien se trata de un proyecto diverso, aborda la reserva de la biosfera en Comento, señalando que, si bien las reservas de la biosfera no constituyen un área protegida, en virtud del ordenamiento jurídico actualmente vigente, ello no obsta que por ello no deba evaluarse la susceptibilidad de afectar el valor ambiental, considerando especialmente aquellos atributos que constituyen su objeto de protección y que le otorguen valor ambiental al territorio. Pues bien, respecto del primero de estos conceptos que señala la Contraloría, en relación con la susceptibilidad de afectar el valor ambiental, en este caso se logró descartar adecuadamente la eventual generación de un impacto significativo sobre el valor ambiental del territorio, sin que corresponda, por ende, presentar medidas de compensación, mitigación o reparación en este punto. En este contexto, y atendida a la ya señalada definición del reglamento, se constató que las áreas correspondientes a la estación de bombeo, a la línea de transmisión eléctrica y a los subsectores 1 y 3 del acueducto consisten en ambientes altamente intervenidos antrópicamente. Por su parte, respecto del tramo 2 del acueducto, que corresponde a este que se encuentra marcado, que es en el cual se va a implementar el túnel hidráulico, implicará que este no afecte la superficie del territorio, que es el área en la que se emplaza y desarrolla la biodiversidad presente en el sector, y por lo tanto no se afectará su valor ambiental. Y son esos los motivos que se tuvieron a la vista, entre otros, para determinar que el impacto ambiental sobre este componente no será significativo. Por su parte, respecto de los atributos que constituyen el objeto de protección y que otorgan el valor ambiental,
se debe tener presente que durante la evaluación del proyecto se presentó una exhaustiva línea de base de los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, considerando un análisis relativo a los distintos componentes que se encuentran ahí, tales como suelo, hongos y líquenes, flora y vegetación, fauna y ecosistemas acuáticos. Es decir, todos los atributos o componentes que pudieran dar valor ambiental al territorio comprendido en el área de influencia del proyecto fueron debidamente descritos y caracterizados en la línea de base presentada en el EIA. Y en este sentido quisiera desechar de plano lo que ha señalado la abogada del reclamante respecto a que en la especie se habría evaluado a ciegas en este punto. En base a estos antecedentes, durante la evaluación ambiental sí se constató impacto significativo sobre algunos de los elementos específicos del medio ambiente que puedan otorgar valor ambiental a este territorio, principalmente relacionados con flora en categoría de conservación, formaciones vegetacionales y singularidades ambientales y de fauna nativa. Al respecto, como fue abordado en el considerando 10 de la resolución recurrida, dichos impactos significativos respecto de ellos se presentaron ciertas medidas de mitigación, reparación y o compensación, tales como el rescate y relocalización de especies de flora en categoría de conservación que pudiera verse afectada por el proyecto, el establecimiento de áreas de repoblación de flora de la especie Prosopis chilensis y otras especies esclerófilas, proponiendo la conformación de una nueva zona de bosque nativo de preservación, y la implementación de rescate y relocalización de fauna de baja movilidad, y la perturbación controlada para mitigar impactos sobre reptiles y micromamíferos, entre otros. Además, como se ha señalado en estos alegatos, a estas medidas se debe agregar que el diseño mismo del trazado definitivo minimiza el impacto sobre las especies en estado de conservación o que presentan singularidad ambiental. Es decir, el diseño del trazado del proyecto ha incorporado los criterios de compensación ambiental, más bien de mitigación ambiental, sobre dichos componentes, como señala el artículo 98, letra C del reglamento del CIA. En este sentido, es incorrecto afirmar que el sitio prioritario, el Roble, fue omitido de la línea de base, cuestión que por lo demás manifiesta un claro desconocimiento de los instructivos del CIA, donde se señala que los sitios prioritarios para la biodiversidad, como lo es el sitio prioritario El Roble, deben ser considerados para efectos del análisis del artículo 11, letra D, en virtud de instructivos del año 2010. Sin embargo, como ya se ha señalado en el considerando número 9.8 de la resolución recurrida, la línea de base sí constató los atributos que pudieran dar valor ambiental a este sector, constatando la presencia de un alto endemismo de flora y fauna, algunas en categoría de conservación, entre las cuales se destacan la presencia de roblerías relictas de la zona central, con presencia de Notrophagus macrocarpa, o roble de Santiago, especie que se encuentra en categoría vulnerable, como se puede apreciar en las zonas marcadas con verde claro en la imagen de la derecha. Sin embargo, como se puede observar en esta imagen, el proyecto contempla la construcción de un túnel hidráulico que permitirá la generación de evitar la generación de una afectación de las áreas más prístinas del sitio prioritario, el cual se ubica entre 200 y 520 metros de la superficie en la que se identifica y desarrolla la biodiversidad presente en el sector, en un sector con presencia de roca intrusiva o roca madre, que no afectará de modo alguno las especies allí presentes. De esta manera, durante la evaluación ambiental del proyecto se presentaron los antecedentes suficientes e idóneos para describir las áreas protegidas, sitios prioritarios y el valor ambiental del territorio, descartando adecuadamente la generación de un impacto significativo sobre el valor ambiental del territorio y abordando debidamente los impactos ambientales que el proyecto generará sobre los atributos que constituyen su objeto de protección y que otorguen valor ambiental. De esta manera tampoco es correcta la afirmación del reclamante referida a la supuesta procedencia a la apertura de una nueva PAC, debido a que no se configuró una modificación sustantiva relacionada con un eventual impacto significativo sobre el valor ambiental del territorio, y por lo tanto no se ha verificado ninguno de los supuestos descritos por el artículo 92 del reglamento del CIA. Y finalizando, es por todas estas consideraciones que no cabe sino concluir que ni la RCA ni la resolución recurrida adolecen de ilegalidad alguna, por cuanto las observaciones ciudadanas esgrimidas por el reclamante durante la PAC fueron debidamente consideradas tanto por la RCA como en el proceso de evaluación ambiental y durante la fase recursiva,
sin que se configure, en este caso, una infracción al artículo 29 de la Ley 19.300, y por lo tanto, correspondiendo rechazar el recurso de reclamación de autos con expresa condena en costas. Muchas gracias. Gracias, doña Camila. Entonces vamos a dar paso a los alegatos del tercero independiente, don Edesio Carrasco, que se anotó por 30 minutos. Lo voy a pedir que sea complementario a los alegatos que ya hemos escuchado para no duplicar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, por este acto vengo a alegar en representación de Aguas Pacífico para que se rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta por la parte reclamante con condena en costas conforme a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo. En ese sentido, señor presidente, señores ministros, antes de entrar a describir el proyecto, su tramitación ambiental y las razones por las cuales esta reclamación debiese de ser desestimada, me parece que es importante indicar que a casi 9 meses de haberse iniciado el año, se han dictado 19 decretos de declaración de escasez hídrica a nivel nacional, sumándose a los decretos ya existentes, totalizando 210 zonas del país que se encuentran en vulnerabilidad hídrica, aumentando ya en 47,5 la población del país que se encuentra bajo estas condiciones. Por lo tanto, un proyecto de esta naturaleza, que viene a paliar precisamente la escasez hídrica que estamos viviendo, claramente va a contribuir a paliar esta grave crisis. Pero no solo eso, si uno mira además la Política Nacional de Recursos Hídricos, desde el año 2012 al 2025, reconoce expresamente a la desalinización, la cual se la ha identificado, a juicio de esta política, como una fuente segura de agua que garantiza la estabilidad del suministro frente a la variabilidad que presentan las fuentes naturales. Por eso, indica la política, se utilizará agua desalada en aquellas regiones o zonas del país en que no exista suficiente disponibilidad de recursos provenientes de fuentes convencionales. No cabe duda que el área en que se emplaza el proyecto, las regiones de Valparaíso y la región metropolitana, estamos precisamente en zonas que carecen de la disponibilidad de este vital elemento. Pero no solo eso. Si uno más revisa, por ejemplo, la última ley marco de cambio climático, la ley 21.455, en su artículo 13d, reconoce expresamente que hayan mecanismos para satisfacer las necesidades presentes y futuras en materia de recursos hídricos, incluyendo de esa manera a la desalinización de agua de mar, un mecanismo sumamente necesario para cumplir con ese objeto. Por lo tanto, hay una situación de escasez hídrica en la región en que este proyecto pretende abastecer de agua. Hay una política que expresamente reconoce este tipo de proyectos y hay recientemente una ley en nuestro propio Congreso que ha reconocido la vitalidad de este tipo de fuentes. Por eso se trata de un proyecto que es sumamente importante para la región y creemos que la compañía que represento cumple adecuadamente con lo que se le ha encomendado. Si uno revisa, por otra parte, el proyecto presentado, algo ya dijo el relator, efectivamente comprende una línea eléctrica de 23 kV desde la estación San Pedro, contempla posteriormente una estación de bombeo que permitirá impulsar el agua, tiene una tubería que permite en aproximadamente 76 kilómetros de longitud bombear esa agua entre la estación y la estación San Isidro, y finalmente un túnel hidráulico de 6 kilómetros de longitud, una pendiente de un 1%. Pero algo no se ha indicado. El proyecto más contempla 3 estaciones de distribución para distribuir agua a quienes así lo estimen, especialmente en la región. De hecho, se han celebrado 4 convenios con APR, especialmente personas necesitadas de la región que requieren de este vital elemento para contar con el agua correspondiente. En consecuencia, se trata de un proyecto que cumple plenamente no solo con la política de recursos hídricos, sino que también con las necesidades sociales de la región. Y permítame, señor presidente, compartir pantalla. No sé si se ve en este minuto. O sea, sí, se ve en modo edición. Perfecto. Pues bien, no solo eso, el proyecto, antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y algo se hizo referencia por parte de la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, se diseñó un trazado que especialmente intentó generar el menor efecto o impacto ambiental posible, estudiando 5 opciones de trazado y llegando incluso a 9 alternativas. Sabemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental no le pide a los titulares pensar en alternativas, eso es más bien de la evaluación ambiental estratégica. Pues bien, en este caso el titular sí lo hizo, poniendo el territorio, poniendo las áreas sensibles de manera primordial a la hora de pensar en un trayecto. Y obviamente habían especies importantes en este trayecto, como el belloto, el canelo, el naranjillo, el guayacán, el algarrobo, que constituyen bosque nativo preservación. Y en consecuencia, a partir de eso se definieron ciertos ajustes al proyecto, previo a su ingreso, como un túnel para cruzar el sector de la Dormida,
un área sensible, ya lo explicó el Servicio de Evaluación Ambiental, y también un atravieso subterráneo bajo el estero Tiltil de aproximadamente 10 metros de profundidad. Dadas estas consideraciones, prácticamente el 79% del trazado del proyecto no presenta intervención de áreas naturales. Si uno mira además la imagen de la derecha, podrá ver incluso que hay ineficiencias en el proyecto. Hay partes del trayecto que incluso están en 90 grados, que resulta de alguna manera, desde el punto de vista ingenieril, de alguna manera ineficiente. Bueno, el proyecto contempla esas ineficiencias, si se quiere, desde el punto de vista económico, la impulsión de agua, precisamente para no afectar sectores sensibles desde el punto de vista ambiental, particularmente bosque nativo de preservación. Por lo tanto, aquí hay un proyecto que fue pensado desde y por el medio ambiente. De hecho, si uno mira, en este caso, el trayecto, y hago referencia a algo que dije recién, tenemos el estanque San Isidro y finalmente la última estación en Quirapirún, pero con algunos estanques, como dije al principio, en que se pretende abastecer de agua a aquellas comunidades que así lo requieran, conectándose correspondientemente a estas estaciones, si usted quiere, de distribución, ¿no? Haciendo un símil con el mercado eléctrico. Dicho eso, si uno revisa la tramitación del proyecto, tenemos un proyecto que ingresa al año 2018, que tuvo 3 ixaras, 3 adendas, un ICE favorable, 12 permisos ambientales sectoriales otorgados por parte de la autoridad, y lo más relevante, 456 observaciones ciudadanas. 456 observaciones ciudadanas. Y solo una de ellas, la del diputado Ibáñez, llega hoy a esta audiencia a hacer valer problemas o eventualmente vicios de legalidad respecto a la resolución de calificación ambiental. Por eso llama la atención, y ahora entraré al fondo, señor presidente, señor ministro, respecto a lo que se ha planteado, que no solo hay un problema de congruencia, al cual ya se refirió el Servicio de Evaluación Ambiental, y no me voy a referir, el cual es evidente, sino que hay alegaciones que van mutando, que van modificándose a través del procedimiento administrativo, y en este caso judicial. Y si uno pudiera hoy día tratar de hacer un esfuerzo, pese a la confusión de las alegaciones de la parte contraria, tanto en sede administrativa como en sede judicial, puede de una manera más o menos inteligible, desprender 3 elementos, diría yo. 3 elementos. Primero, se nos invoca como argumento de ilegalidad por parte de la resolución de calificación ambiental que se debió haber indicado la letra P como una causal de ingreso, toda vez que el proyecto afectaría un área sujeta a protección oficial. En segundo lugar, se nos indica de que el proyecto no había contado con toda la información necesaria en materia de línea base. Y por último, si uno también puede desprender más bien los argumentos de la reclamación, más allá de las generalidades expuestas en esta audiencia, es que las medidas en principio de mitigación, compensación o reparación respecto a los impactos significativos no serían apropiadas. Eso es más o menos, creo yo, lo que convoca esta audiencia. Y por tanto, revisemos en consecuencia de qué se tratan cada una de estas eventuales ilegalidades y en consecuencia las razones que hay en el propio expediente para desestimarlas. En primer lugar, cuestión que nos ha dicho, el proyecto en su atravieso está a 3 kilómetros del Parque Nacional La Campana, a 3 kilómetros. Y por tanto, no hay en concreto una afectación, ni hay en un proyecto en dicha zona. Por el contrario, está a 3 kilómetros. ¿Significa con eso que el área que está cercana al parque no tenga un valor ambiental? En absoluto. ¿Significa que esa área, en función del valor que tiene, no fue considerada para efectos de la evaluación ambiental? En absoluto. Por el contrario, fue considerada y está en la línea base y se adoptaron las medidas correspondientes, cuestiones a las que ya me voy a referir. Revisemos lo primero. Se nos ha dicho que aquí hay una reserva de la biosfera, que sería un área protegida y que en consecuencia el proyecto habría omitido su referencia. Algo ya se dijo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, esta se trata de zonas de relación entre sistemas antrópicos y naturales, tiene un origen internacional no vinculante además para los estados, no existe además un tratado internacional respecto a las reservas de la biosfera, y estas tienen en general 3 objetivos: conservación de la diversidad biocultural, desarrollo económico, social y cultural en forma sostenible, y finalmente apoyo a proyectos de modelo, capacitación y educación para el desarrollo. Cuentan nada más estas reservas de la biosfera con 3 zonas en general: una zona núcleo, que son los sitios específicamente protegidos, que en nuestro caso son el Parque Nacional La Campana y la Reserva Peñuela. 2 tienen un perímetro más bien de zona de amortiguación o buffer, que es la zona alrededor de estos núcleos, que tienen como finalidad acoger actividades económicas humanas compatibles con los objetivos de conservación. Y finalmente hay una zona de transición, en las cuales efectivamente se permiten actividades económicas y el manejo de recursos naturales que sean promovidas por el sector público o privado. Pues bien, el trazado del proyecto se inicia fuera de la reserva de la biosfera,
en una zona de transición y pasa efectivamente en uno de sus tramos por la zona buffer, sin tocar en ningún momento la zona de núcleo determinada para fines exclusivamente de conservación ambiental. Y para eso pretendo, señor presidente, presentar lo que he expuesto de manera gráfica con una pequeña imagen que tendré a continuación. Ahí tenemos, ¿se ve la imagen? Me imagino que sí. Tenemos en la zona verde, la zona núcleo, de los dos parques nacionales, en este caso Peñuela y La Campana, en el sector norte La Campana, en el sector sur Peñuela. Tenemos un sector rojo, que es esta zona buffer, y el gran sector amarillo, que es esta zona de transición. Y la línea roja que serpentea es efectivamente este ducto subterráneo de Aguas Pacífico. Por lo tanto, está bastante lejos de la zona de núcleo, se emplaza principalmente en la zona de transición y abarca un tramo en la zona buffer. Es importante reconocer que en toda esta zona hay ciudades, hay actividades productivas, hay industrias, hay actividades de todo tipo, de carácter económico, social y cultural, proyectos públicos y privados, carreteras, etcétera, infraestructura vial, incluso ferroviaria, que se emplaza en este sector y que ha permitido el desarrollo de la zona en las últimas décadas. Y en el sector derecho, en la imagen, podemos ver con un poquito más de detalle también cuáles son los sectores sensibles. Efectivamente está el Parque Nacional La Campana, está el Santuario Cerro El Boldo y está el sitio prioritario El Roble, en que, como pongo en la reseña que está en la imagen, solo el proyecto se emplaza en un 0,1% del sitio prioritario. Por tanto, no hay tampoco una afectación significativa eventualmente sobre el valor ambiental de esta zona, que en ningún caso se deja reconocer, pero me parece que las cosas hay que ponerlas en un orden de magnitud, en un contexto, para efectivamente entenderlas. En segundo lugar, respecto a la reserva de la biosfera, se ha indicado, lo dijo al principio la reclamante, algo señaló el SEA también en ese sentido, y que este sería un área protegida en conformidad a la letra P, y no pretendo repetir lo que ya se ha dicho, pero efectivamente hay un dictamen, el 21575 del año 2019, en que expresamente la Contraloría señaló que estas áreas no tendrían para efectos como tal el área protegida, a menos que el país respectivo consagre esa categoría de protección en su legislación nacional y la regule, cuestión que en este caso no ocurre. Y solo, de hecho, ocurre para efectos del Parque Nacional de La Campana y la Reserva Nacional del Lago Peñuela, pero como se desprende de la imagen, el proyecto está bastante alejado de ellas. En consecuencia, se trata de áreas que no tienen un reconocimiento normativo en nuestro país, por lo que tampoco pueden ser consideradas como áreas colocadas bajo protección oficial. Y sin perjuicio de eso, y esto quiero ser categórico, en los procesos de evaluación ambiental, como ocurrió en este caso, sí se consideró el valor ambiental de esas áreas en conformidad expresamente al artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, respecto a este primer punto, en nuestro opinión no existe un perjuicio propiamente tal, en no identificar o sí identificar eventualmente el Parque Nacional La Campana como un área protegida. Porque habiendo identificado la reserva de la biosfera y habiendo hecho los descartes correspondientes, se hace necesariamente un análisis respecto del valor ambiental cercano y también del descarte respecto de ella. Por lo tanto, no hay un perjuicio, hay de alguna manera una intrascendencia respecto a esta presentación en esta materia en particular, porque además, y con esto concluyo respecto a este primer punto, se presentó un estudio de impacto ambiental. Pareciera a ratos de la reclamación presentada y esta audiencia, de que aquí se hubiese omitido el sistema de evaluación de impacto ambiental, de que se hubiese presentado eventualmente una declaración de impacto ambiental, pero no es el caso. Se utilizó el instrumento de mayor exigencia para hacerse cargo, naturalmente, de la evaluación del proyecto y descartar correspondientes los literales, cuestión que ocurre y que los ministros podrán revisar en el marco del procedimiento de evaluación. En segundo lugar, se ha indicado que la línea de base no sería suficiente para haber descartado adecuadamente los impactos y haber configurado adecuadamente una descripción del proyecto. Yo en eso discrepo, naturalmente. Este trazado que de alguna manera se dispuso, lo hizo primero sobre ciertos caminos existentes, sobre un eje de un camino, de un área bastante antropizada, diría yo, y en donde, como dije al principio, siempre se intentó evitar eventualmente la afectación del bosque nativo. Pero lo más relevante, cuando uno mira los componentes asociados a línea de base, sitios prioritarios para la conservación, suelo, flora, la fauna terrestre, ecosistemas acuáticos y continentales, en fin, los elementos que expresamente el reglamento dispone para considerar, esto no es así como plantea la reclamante.
Revisemos brevemente, en sitios prioritarios, hay efectivamente información sobre el valor del sitio prioritario del roble. Ya lo dije, hay una intervención de un 0,1 respecto a la superficie. Está la interacción con las zonas núcleo y obviamente el descarte correspondiente. Está la identificación del sitio del roble o del santuario, como lo dije al principio. En materia de suelo, lo dije, se trata de una zona bastante antropizada, especialmente de carácter agrícola. Hay grandes sectores ya intervenidos de manera fluvial, autopistas y vivienda. En materia de flora, ¿para qué decir? Probablemente lo más robusto que el proyecto tiene, y en donde se hace cargo de manera muy detallada, y lo podrá revisar el tribunal en el proceso de evaluación respecto a bosque nativo, el bosque nativo de preservación, para hacerse cargo expresamente de un conjunto de medidas en materia de mitigación, compensación y reparación de bosque nativo en las dos regiones, tanto en Valparaíso como en la región metropolitana. En materia de fauna terrestre también se identificó un solo sitio en donde habría una cierta fauna que tiene cierta movilidad, y finalmente en ecosistemas acuáticos y continentales no se identificaron especies protegidas. Hay una dominancia en principio de especies introducidas, y hay una gran presencia de actividades antrópicas en los cuerpos de agua. Por lo tanto, yo invito al tribunal a revisar, no quiero extenderme probablemente en un nivel detallado de toda la línea base que se levantó, son prácticamente 2 años de evaluación ambiental, tanto en el EIA como en las respectivas adendas, pero lo que no cabe duda que no basta tener la razón, no basta invocar eventuales incumplimientos al artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no se dan razones, argumentos más o menos consistentes y robustos respecto de dónde estarían esos eventuales vicios de la evaluación ambiental. A nuestro juicio, y en esta presentación, tratando de resumir más o menos lo que fue el levantamiento de línea base, nos parece que ese segundo vicio que se ha invocado no se configura. De hecho, el propio Comité de Ministros lo dice a propósito del pronunciamiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente, y dice lo siguiente, permítame leer con su venia, señor presidente. Se estima que los componentes ambientales presentes en el área de influencia del proyecto, que además le otorgan valor ambiental al territorio, es decir, fue evaluado, y en que se ubica parte de la reserva de la biosfera, y especialmente el sitio prioritario del roble, que serían susceptibles de ser afectados por el proyecto, fueron debidamente caracterizados en la línea de base de la idea del proyecto, y asimismo en el proceso de evaluación. Es decir, ha habido también un correlato a nivel administrativo respecto de lo que se ha hecho. En tercer lugar, señor presidente, señor ministro, se han indicado también, de manera muy genérica a nuestro juicio, que el proyecto no tendría medidas de mitigación, compensación o reparación respecto a los impactos significativos originalmente reconocidos. Vuelvo al punto, no he escuchado cómo, por qué, de qué manera, por qué serían insuficientes, por qué no serían apropiados. Hay más bien una alegación genérica, vaga, legítima por supuesto, pero no hay una sustancia, al menos en esta sala de audiencia, ni tampoco en la reclamación, que permita sustentar adecuadamente ante esta sala de audiencia, ante este tribunal especializado, que efectivamente esas medidas no cumplirían adecuadamente con los impactos que se reconocen. ¿Cuáles fueron esos impactos? En materia de fauna, flora y medio humano, en distintas etapas, tanto en construcción, estoy pensando en fauna, como previamente a la construcción, hay una pérdida efectivamente de ciertos ejemplares de fauna de interés y sensibilidad, y ahí hay ciertas medidas que podrán revisar, por supuesto, con más detalle en el EIA, asociadas al rescate y relocalización, perturbación controlada de curulos. Lo mismo en materia de flora, pues, particularmente en la etapa de construcción. No hay que olvidar que este es un ducto subterráneo. Se nos olvida eso, es subterráneo, este ducto no se ve, ¿eh? Hay una zanja efectivamente que se ejecuta durante el periodo de construcción, hay un área buffer prácticamente de 12 metros, luego se vuelve a tapar y finalmente el curso de agua o la impulsión de esta no es perceptible por las comunidades. Por el contrario, obtienen un gran beneficio social al poder conectarse a las subestaciones que ya hemos indicado. Dentro de esas medidas, vuelvo al punto, rescate y relocalización de ciertas especies de suculenta, rescate y relocalización de ciertos helechos, repoblación de algunas especies protegidas y la repoblación de otras especies arbóreas. En el propio IDEA se indica la forma, el cómo, el cuándo, el área, el porcentaje que éstas requieren. Y finalmente, en materia de medio humano, hay también algunas materias y medidas respecto a seguir conservando la actividad comercial que ciertas personas desarrollan en el área. Esto también fue ratificado por el propio Comité de Ministros, permítame leer con su venia, señor presidente, al indicar que se hace palmario, ese es el verbo que utiliza, se hace palmario que el proyecto no genera una afectación significativa sobre el valor ambiental del territorio y, atendida la circunstancia de que parte de la área de influencia del proyecto y el sitio prioritario coinciden en parte con la superficie de la reserva de la biosfera, cabe dar cuenta que se evaluó
que se evaluó, dice, la afectación que pudiese eventualmente generarse sobre el valor ambiental del dicho territorio, descartándose la generación de un impacto significativo sobre esto, siendo pertinentes y apropiadas las medidas propuestas para hacerse cargo de los impactos significativos. En consecuencia, para ir concluyendo, señor presidente, señor ministro, los tres temas alegados que uno puede desprender, insisto, de la observación, de la reclamación administrativa, de la reclamación judicial, pese a la confusión y a la falta de congruencia a la cual ya se refirió el SEA, son estos tres. Y no nos parece, al menos de lo que se ha formulado en esta audiencia, que hay argumentos robustos, sólidos o evidencia que se haya puesto arriba de la mesa que permita, uno, descartar que la letra P haya sido esencialmente un vicio, ¿no?, y que hubiese justificado un resultado completamente distinto y que en consecuencia amerite dejar sin efecto la RCA. Dos, que se trata de una línea de base insuficiente para poder evaluar el proyecto, cuestión que duró 2 años en un proyecto que fue interregional. Y por último, que las medidas propuestas hayan sido inapropiadas o insuficientes para hacerse cargo adecuadamente de los impactos significativos reconocidos. Por tanto, señor presidente, señor ministro, ruego a este tribunal rechazar en todas sus partes la reclamación interpuesta y condenar en costas a quienes la han interpuesto. Muchas gracias. Bien, gracias a los abogados entonces. Ahora vamos a dar paso a, si hubiera preguntas por parte de los ministros. Vamos a comenzar por el ministro señor López, primero. Gracias, ministro presidente. Sí, voy a partir por hacer una pregunta a la abogada Silva. Dentro de su relato, abogada, usted hace mucha alusión al tema del valor ambiental asociado en particular a la reserva de la biosfera y a su zona buffer. Y hace mención de que ese valor ambiental obviamente está en un nivel de consideración que este proyecto no ha tenido. Pero revisando la zona buffer de esta reserva en particular de la biosfera, aparecen incluso ciudades que de alguna manera están en esa zona. Entonces, la primera pregunta que me gustaría saber es que en el caso de las zonas buffer, por ejemplo, la pavimentación de una calle que está dentro, también debería tener la misma consideración que usted plantea desde la perspectiva de su análisis. ¿Cómo lo ve usted? Porque es bastante amplia la delimitación que ha hecho la reserva de la biosfera. Está con mi micrófono apagado. Ahora sí. Gracias. Y gracias, magistrado. Sí, mire, estaba escuchando un poco lo que usted señala en el tema de que pareciera que nosotros estamos extendiendo esto a una zona que efectivamente hay ciudad, está Limache, está Olmué, el centro, están las piscinas del Rosa Agustina, existe la actividad comercial. Pero si uno lo ve en terreno, digamos, en situ, que he tenido la oportunidad de hacerlo, en la parte donde pasa cierta parte del trazado del proyecto o del túnel, digamos, es una zona que no está dentro de la zona buffer de la reserva, sino dentro de la zona de amortiguación de la reserva, que es el sitio que mostraron ahí, que estaba un poquito más cerca, digamos, de la zona núcleo, ¿ya? Y que el mismo reconoce los reclamantes, o sea, los reclamados, y el tercero, que se pueden desarrollar actividades que sean compatibles, conforme a los planes, lo señalan, digamos, que pasa esta zona de amortiguación. Entonces, el alegato o esta reclamación no es respecto de la zona buffer, sino sobre un aspecto muy pequeño que consideramos que se tiene que tomar en cuenta para no replicar una interpretación cuando se producen impactos mayores, digamos, no estoy diciendo que el proyecto los tenga o no, los desconozco respecto de ese elemento y de hecho de esa zona en la que se emplaza. Precisamente emplaza sobre el fondo de la Dormía, que es donde está, digamos, en esta zona, y si usted tiene la oportunidad algún día de visitar el lugar, se va a dar cuenta que, que hay una baja intervención antrópica, ¿ya? Y eso es evidente, digamos, allá ni siquiera llega agua por, digamos, conductos de servicio básico. Muchas casas no tienen luz, entonces las que hay. Okay. Me queda claro el punto. Y dentro de esa misma definición, usted sí hace la diferencia y también conteste con sus colegas respecto a que no es una zona de protección, un área protegida por el Estado como las que establece en otra categoría de protección en sí mismo. Eso sí, usted no está en contra de esa posición, ¿cierto?
es lo que se nos ha sostenido hasta el momento. Y podemos adherirle incluso si queremos despejar las aristas y las dudas. No sé si se entiende. Es decir, si usted me quiere que dejemos fuera en esa descripción, digamos, al área protegida de la Campana y decimos que no va a ingresar en esa área protegida, perfecto, hagámoslo, pero debemos considerar que esta área protegida sí se inserta dentro de un ecosistema más grande, que es la reserva de la biosfera, y eso no sé si se puede negar, digamos, o sea, la reserva tiene dentro de su ecosistema, de su territorio, una zona núcleo que sí es área protegida. Y eso no implica que las obras que se emplacen fuera de esa área específica no tengan un valor ambiental en consideración de su ubicación. Ok. Y según usted, porque generalmente este tipo de controversias se plantea para poder decir, no, es que este proyecto debería haber entrado por estudio y no por declaración, o sea, a ese nivel se lleva, pero ya haciendo estudio y haber hecho el ejercicio máximo que plantea el sistema para un proyecto en términos de evaluación, ¿cuál sería la diferencia de la consideración que usted plantea respecto al valor ambiental no considerado? ¿En qué se podría ver o qué sería el efecto de lo que usted plantea en términos prácticos? Sí, señoría, lo intenté expresar, no sé, quizás no quedó tan claro, pero al parecer, y es lo que esta parte entiende, la evaluación ambiental que se hace del lugar, del territorio, de la reserva, es fragmentada y se refiere a elementos particulares o elementos ambientales particulares de cada ecosistema. A lo mejor no expresé muy bien mi pregunta. No, si eso yo lo tengo claro de su alegato. Mi pregunta es el efecto. ¿Qué es lo que usted ve, qué visualiza en términos prácticos, no desde la perspectiva ambiental, sino que desde la perspectiva del ejercicio de la evaluación, en términos prácticos de cuál sería el resultado distinto que podría llevar a que este proyecto, qué diferencia hay en términos, desde su perspectiva, en el ejercicio administrativo del proceso final hacia el resultado de sus pretensiones? Se expone, si podemos decir que se va a dar una evaluación del valor ambiental conforme al artículo 8, en términos tales como lo establece, habría un cambio según esta parte, digamos, en la descripción de la línea base que va a como esta especie de ¿cierto? De línea que va cayendo todo, o sea, se acá está el vicio, va tirando todo, digamos, toda la evaluación. ¿Por qué? Porque en ese momento fue donde debieron describirse este territorio conforme al artículo 8. Y en eso yo creo que no es, y discúlpeme la expresión, no es una ciencia oculta, digamos, el poder llegar a una conclusión que ese valor ambiental considera población, que ahí que tiene baja población antrópica y que sí existe, que es poquita y que sí se brinda de servicio ecosistémico, la cual nunca fue evaluada. Así, tampoco se considera el ecosistema que se está cerca del cerro El Roble, la Vizcacha, o estos aspectos, digamos que la ley es claro en señalarlo y quizás más que redundar en la interpretación que ha venido sosteniéndose sistemáticamente, quizás a gastar esfuerzos en desarrollar, digamos, esta determinación de este valor ambiental para evitar este problema. Ok, gracias, abogada Silva. Muchas gracias. Abogada Contese, usted dejó súper claro en su alegato por qué o cuál es la no consideración de la reserva de la biosfera. La definió súper bien, me parece muy bien argumentado, pero me quedó la duda respecto a cómo el Servicio de Evaluación Ambiental toma o considera la reserva de la biosfera, o es un dato o no significa nada, porque pareciera que por todo lo que dijo es como si no existiese la reserva de la biosfera. Entonces me gustaría que me aclarara cómo el Servicio de Evaluación Ambiental, más allá de esta posición particular, considera o no considera en términos prácticos las reservas de la biosfera en su evaluación. Muchas gracias, señor ministro. Sí, bueno, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, como señalé en el alegato, sin afán de ser reiterativa, dado que los sectores determinados como zonas de amortiguación y transición
no han sido recogidas por el ordenamiento jurídico nacional como zonas colocadas bajo protección oficial o áreas protegidas. Es por esos motivos que no han sido incorporadas en el análisis del Entonces, CDA eso me como quedó súper requerimiento. claro. Sí, Esa parte me quedó clara. ahora viene la precisión, muchas gracias. El punto es que, sin embargo, eso no obsta a que durante el proceso de evaluación ambiental se deba presentar los antecedentes que correspondan para identificar los impactos significativos que se generen, o bien descartarlos, y en este sentido, atendido a la preocupación por parte de la parte reclamante, considerar el valor ambiental del territorio. En este sentido, quisiera decir erróneo lo que ha planteado, en el sentido de que no fue debidamente descrito durante la evaluación ambiental, porque definitivamente para descartar la generación de un impacto significativo sobre cualquiera de los impactos significativos contenidos en el artículo 11, ellos deben ser debidamente descritos durante la evaluación. Eso Sí, consta pero mi en la pregunta es más evaluación. específica, abogada, porque Perfecto. de lo que usted me está diciendo, eso se hace igual, sea reserva o no sea reserva. Entonces, el descarte de los impactos significativos se va a hacer igual. Entonces, ¿en qué momento entra o no entra? Sí, puede ser que no, o sea, yo quiero saberlo, en realidad. Que exista reserva de la biosfera o no, ¿es considerado o es un factor, es un elemento? O no se considera, si es sencillo, no estoy poniendo en cuestionamiento la forma, quiero saber cómo lo hacen, ¿no? Correcto. Bueno, no es un requerimiento por parte del SEA, pero sí ha sido considerado en la evaluación de distintos proyectos, sea porque lo ha requerido alguno de los OAECAS respectivos o por la presentación de observaciones ciudadanas. Ya, Eso okay. O sea, a requerimiento se ha considerado, pero si no es a requerimiento, no es un tema que aparezca en la mesa, siempre y cuando no sea un área de protección oficial que esté considerada dentro de la reserva. Claro, a requerimiento en cuanto a reserva de la biosfera, pero más allá de que, como ya señalé, no está recogido en el ordenamiento jurídico. Sí, no, sí, esa parte está clara. Sí, yo quería saber cómo funcionaba en la práctica. Ok, claro. Ya, me queda claro. Y dentro de la perspectiva de la puntual del paso sobre el sitio prioritario para la conservación por el subsuelo de este proyecto, veo con preocupación, y me gustaría que me explicara si es que efectivamente ahí hay algún elemento que se haya desarrollado, la desvinculación del suelo con el subsuelo. Como que pareciera que el subsuelo es el pariente pobre de los servicios ecosistémicos que se establecen. Hay literatura que habla lo llama incluso servicios geosistémicos, dado la estructura, habla del subsuelo somero de los primeros 250 metros y luego de los siguientes 250 metros hasta los 6.000 metros o la parte más central del planeta, dándole mucha importancia a la relación de los elementos abióticos con los bióticos, y parece que en la descripción solamente se describen superficialmente los bióticos y después, si quiere el abogado Carrasco agregar algo con eso, porque usted también dijo, no, es que lo que pasa es que no se ve. Esto no se ve, entonces como no se ve, está ok. Entonces, me gustaría saber si efectivamente los servicios geosistémicos o los servicios ecosistémicos del subsuelo fueron analizados y descartados, porque como lo que yo veo de la evaluación, lo que yo tuve a la vista, no solo veo los elementos visibles en el entorno superficial. Entonces, me gustaría saber si eso ha sido así o es solamente una impresión mía. Bueno, señor ministro, como podrá revisar en el proceso de evaluación ambiental, dentro de los antecedentes que se han presentado en el EIA, se encuentran también no solo la descripción superficial del suelo, sino que también la geomorfología y todos los aspectos que que conllevan en el fondo la relación de este suelo superficial con la roca maciza en la que se va a realizar el túnel hidráulico.
Pero cuando uno revisa la evaluación misma del impacto, para descartar el impacto significativo, no está la geomorfología, ni está la relación con la roca maciza, está la parte externa y superficial, flora, vegetación, las tradicionales. Pero ello sí está descrito respecto de la línea de base y está descrito también en la caracterización del área de influencia del proyecto. Claro, pero a la hora de poner el puntaje, que es el crítico para poder llegar a decir que es no significativo, esto no está considerado. Ahí tendría que revisar mejor en ese punto el expediente, señoría, pero entiendo que sí está abordado esta materia. Vamos a revisar en profundidad, pero es hasta donde que llegué con la apreciación, en el puntaje no había una relación en función de esta relación. Y lo digo por eventos que han sucedido hace muy poco, el socavón en Tierra Amarilla, que todos apreciamos y que aparece, y uno dice, ¿de dónde viene esta relación? El subsuelo con el suelo tiene una relación ecosistémica tremenda y que porque no se ve, de repente no es considerada. Gracias, abogada Contese. Y abogado Carrasco, no sé si quiere agregar algo sobre la misma pregunta respecto al tema del subsuelo, del paso por debajo y la evaluación del mismo. Sí, 3 ideas, señor ministro. Primero, efectivamente los mayores impactos están a nivel superficial. 2, a nivel de subsuelo subterráneo están descartados los impactos. Y en particular respecto del túnel es importante mirar toda la evaluación que se hizo respecto a tronaduras, ruido, emisiones, eventuales vibraciones que pudiesen generar al sector cercano, y por lo tanto esa materia fue debidamente abordada, e incluso cuando uno revisa, cuando el ducto o el acueducto llega al sector metropolitano, hay incluso un atravieso que se hace por debajo del estero Tiltil en cerca de 10 o 12 metros, precisamente para no afectar ese cuerpo de agua ya existente. Por lo tanto, ha sido parte de la descripción del proyecto, ha sido parte de sus obras, considerar expresamente algún tipo de impacto que pudiese generarse en el subsuelo. Como lo dije al principio, se trata de una cañería que va a 10 metros de la superficie, que va soterrada, y en el ámbito del túnel, precisamente lo que se hizo, en vez de ir por arriba del cerro o intervenir sectores mucho más sensibles, se prefirió el túnel precisamente para reducir los impactos que pudiesen generarse en bosque nativo o en bosque nativo preservación. Gracias, abogado. Gracias, ministro del Piano. No tengo más preguntas. Gracias, ministro López. Ministro Aguilar, si tiene preguntas. No, muchas gracias, presidente. Yo por mi parte tengo un par de preguntas, especialmente al abogado del tercero independiente respecto me gustaría si me podría especificar cuál va a ser la técnica de construcción del túnel. ¿A qué se refiere con técnica de construcción? Va a ser van a dinamitar, van a hacer tuneladora, ¿cómo? Sí, se va. Y la dimensión. Sí. Sí, no, se va a partir construyendo por los 2 puntos del túnel, ¿no? Para llegar finalmente a juntar las 2 puntas con un sistema de tronaduras que van a ir avanzando subterráneamente hasta conectar las dos conexiones. Por tronadura. ¿Y cuál es el diámetro del túnel? No tengo el detalle preciso en este minuto, pero es el diámetro asociado al ducto. Ya, sí, me imagino, pero tiene que haber, para poder, son 8 kilómetros, no es poco. No tengo ese dato preciso. Ya. Y el diámetro, perdón, no solamente por el diámetro del tubo, para hacerme una idea de la dimensión. Son 1000 litros por segundo. Ya, perfecto. Y es todo, en el fondo, subsuperficial o subterráneo, ¿no? ¿A 10 metros, dijo? Es siempre subterráneo, siempre subterráneo. No hay ninguna instancia superficial, salvo en los puntos de conexión donde están estas subestaciones, para que terceros eventualmente, obteniendo por supuesto los permisos correspondientes, puedan conectarse en estos que le denominan hubs de agua o subestaciones, si usted quisiera, si uno hiciera un símil con el tema eléctrico. Bien. Pero esas son mis preguntas. No tengo más preguntas. Entonces, una última, si tienen alguna rectificación de hecho los abogados que quisieran hacer antes de cerrar la audiencia. Doña Paulín. ¿No? Doña Camila. Señoría. Solo complementar lo que acaba de señalar el tercero coadyuvante, señalando que las dimensiones del tubo
aprobado ambientalmente tienen 3,7 metros de alto y 3,5 metros de ancho, El túnel. el túnel. Perfecto. Bien. Don Edesio, ¿alguna rectificación de hecho? No por mi parte, señor presidente. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la audiencia, se levanta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.